Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué Buenas tal? tardes, profesor. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estamos? A ver, permitir. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? A ver. Video. Y ya. Uy, no estoy. ¿Quién está dando la clase? ¿De blanco? Ahí estoy, ya. Pucha, no estoy. Bueno, pues chicos, vamos a esta tardecita. Vamos a trabajar. Vamos a revisar una etapa más de la filosofía. A veces es un poco ingrato dar saltos tan rápidos a etapas de la reflexión que fueron tan largas. Cada autor que hemos ido viendo y los que veremos ha pasado pues por un proceso de reflexión, de descubrimiento, de producción intelectual. Entonces, no tenemos poco tiempo nosotros, tenemos que dar unos pincelazos de tantos autores, ¿no? Pero cada uno de ellos ha significado prácticamente una vida, ¿no? Entonces, ojalá que pueda verse un poquito eso, ¿no? En realidad, en un curso como este, tenemos una visión, una idea, y luego ya digamos que quedamos con agenda para cada uno por su cuenta seguir leyendo. Es interesante en ese sentido cómo es que podrían luego ustedes alguna obra, algún texto, algún autor que les llame la atención, dejarlo anotado para que cuando tengan un tiempo libre puedan meterse un poquito más, porque la riqueza de cada uno es bastante amplia y lo que vamos diciendo pues es sintético, es breve, ¿no es cierto? Bueno, ¿nos quedamos con algo pendiente al final de hace un rato? No, ¿no? Empezamos otra vez de cero, ¿es así? Les pregunto, no quedó nada pendiente, ¿no? Comenzamos recién. No, profe. Ya, gracias por responder. ¿Conocen esta expresión patrística? ¿La han oído antes? No, profe. Es una etapa de la Edad Media en cuanto a filosofía, ¿no? Es previo, la Edad Media viene después. Ah, perdón. Esta es una etapa de los primeros siglos de la era cristiana. Hemos estado con los filósofos helenísticos hasta el siglo II, siglo I antes de Cristo. Ahora, en cambio, nos colocamos a fines del siglo I en adelante. Hubieron escuelas, especialmente las tres que hemos visto, han habido en el siglo I antes y después de Cristo, y también en los primeros siglos posteriores al siglo I de nuestra era. Se han mantenido esas escuelas con diversas variaciones, las que hemos visto hace un rato esta mañana, y que comenzamos a ver la semana pasada, pero ya hace una aparición en escena, un nuevo factor, una nueva enseñanza, un nuevo enfoque. Es interesante, algo ya les he comentado, pero vamos ahora a meternos. En realidad, esta etapa se le conoce como patrística porque a los autores de esta época, curiosamente, varones todos, a los autores de esta época se les conoce como padres, con mayúscula, de la iglesia. Es la etapa de los padres de la iglesia. Es decir, una vez que los apóstoles pasaron a mejor vida, una vez que se cierra, como se dice, la revelación, con el último apóstol que fallece. ¿Se acuerdan cuál fue el último apóstol en fallecer? ¿El último discípulo? Juan. Muy bien, San Juan. Él es el último apóstol en fallecer, muere de viejito, como a los 90 años, oculto, me parece que en Éfeso. Y ya, y luego de eso, entre los primeros hermanos en la fe,
hay varios que empiezan a pensar, ¿no? Es decir, la fe católica no es una filosofía entre otras, pero al comienzo lo que habían eran filosofías, o sea, cultos religiosos, mistéricos, llamativos, muy folclóricos, pero luego, y filosofías, y ya está. Entonces, cuando aparece el cristianismo aparece dentro del tronco del judaísmo. Jesús de Nazaret es judío, su madre lo es, su padre lo es, los discípulos todos son judíos, todos, inclusive el que les traiciona. Eh, Están dentro de una matriz religiosa, ¿no? El Dios de Abraham. Ahí nace el cristianismo, en ese seno es albergado. El cristianismo cuando aparece en la historia, aparece con un rabino especial que es Jesús de Nazaret, con una enseñanza un poco distinta a la que estaban acostumbrados. Y ya, pero digamos que en ese contexto se entendía, porque además Jesús venía a hacer el cumplimiento de las promesas hechas a los padres, igual con mayúscula, del judaísmo, vale decir Abraham, Moisés, David, etcétera, ¿no? Una vez que, o sea, es verdad que hay oposición al cristianismo, cualquiera lee los Hechos de los Apóstoles y puede darse cuenta cómo es que las autoridades judías, igual que persiguieron al maestro, persiguen a los discípulos y los encarcelan, los azotan. Pero de todas formas, a pesar de la persecución, hay digamos que se entiende en el ambiente, ¿no? Hay un ambiente que hace comprensible esta nueva religión porque lo entienden como, hola Ricardo, como una variante del cristianismo, del judaísmo, o sea, está bajo su sombra. Sin embargo, esta nueva religión tiene un carácter universal. ¿Saben cómo se dice todo en griego? ¿Alguien sabe o no sabe? ¿Pan? No, ¿No? Ah, ya. no. Pero buen Ovni. intento. ¿Ovni? No. Eso es latín, Ay, omni. ya, perdón. Yo no sé, profe. Le voy a decir yo. Se pronuncia holos, perdón. El holos. En inglés se dice hul, el todo, ¿no? Holos. Y claro, es una palabra que no usamos nosotros, ¿no? Holos. Sin embargo, esta nueva, entre comillas, secta del judaísmo, entre comillas, empiezan ellos a llamarse, son aquellos que se llaman Catá Jolos. ¿Ya les suena ya? ¿Les suena un poquito más? Catá Jolos. Católico, no sé. ¿Cómo? De catolicismo, de cátolos. De ahí viene católico. Catá Jolos. Según, Catá es según, de acuerdo al Jolos, al todo. Y entonces estos primeros discípulos del maestro tienen una misión de acuerdo a la totalidad. El maestro los ha enviado al mundo entero, a toda la tierra. Y entonces se han convertido en universales. Entre ellos no hay distinción de raza, de pueblo, de nación, de sexo. O sea, el cristianismo trae una novedad. Uy, ya veo gente en la sala de espera. Trae una novedad total a estos pueblos de la antigüedad. Y en sus filas, o sea, por eso también les molesta a las autoridades judías, en sus filas hay no solamente varones, también hay mujeres, también hay niños. De hecho, y eso no es casualidad, el mismísimo fundador les deja como enseñanza que los niños se acerquen a mí, dice, dejen que los niños se acerquen a mí. El que no es como uno de estos niños no entrará en el reino de los cielos. No sé si se acuerdan el pasaje del Evangelio, pero entonces ese es un mensaje así que la gente no lo entiende. O sea, el niño no valía nada antes de él, el varón adulto es el que cuenta. Y luego resulta que entre los discípulos hay chicas, hay mujeres. No tienen un gran protagonismo, pero están presentes entre los muchachos. Eso no lo decía ningún rabino. Ningún rabino andaba con... Habían rabinos, ¿eh?
Gamaliel, por ejemplo, el maestro de Pablo, su otro rabino, que vivía en otra ciudad, más al norte, creo que en Tiro, pero no tenían discípulas. Él sí, tiene discípulos. Y de hecho, una vez que resucita, se le aparece a las chicas. O sea, eso es inconcebible. Es tan inconcebible que los muchachos no les creen. Las chicas van y dicen, ahora resucita el maestro, hemos visto al ángel. No les hacen caso. Las chicas, no sé si se acuerdan, hemos celebrado Pascua hace poco, no les hacen caso. Si ustedes imagínense que viene su mamá y le dice, oye, está en la esquina de la balacera. Tú dices, uy, mamá, ya nos escondemos, ¿no? Pues, pero tu mamá te dice una balacera y tú dices, no fastidies, mamá. No, no. En esa época sí, es cultural. Eso demorará siglos en cambiar la mentalidad. Pero en la acción ya hay una renovación o un nuevo enfoque en cuanto a la mujer, en cuanto al niño. Por eso es que las primeras comunidades cristianas ya no practican el divorcio, tampoco practican el aborto. El divorcio y el aborto son prácticas antiquísimas, ¿eh? Eso no es nada nuevo en el mundo. Pero en el cristianismo no se puede. Los cristianos no, porque es uno y una, interpares, son iguales, en dignidad. Entonces, es una unión equiparable a la unión que Dios tiene con la iglesia, que Cristo tiene con la iglesia. O sea que la dignidad de la unión entre varón y mujer se dispara al infinito. Es incomparable, eso no pasa fuera del cristianismo. Fuera del cristianismo el matrimonio es una institución social. Está legislado, está en el derecho romano. Es una institución importante, social, se puede disolver como cualquier sociedad, el divorcio, pero en el cristianismo no. Pero es una unión estable y duradera. Entonces, y abierta a la vida. Y por eso es que las mujeres cristianas no abortan. Es decir, no lo hacen intencionalmente. Así es que se genera una nueva forma de pensar y de vivir. Y ya está, eso pasa en una zona alejada, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, la zona más importante. ¿Cuál es la zona más importante del Perú, chicos? ¿Cuál es la ciudad más importante de nuestro país? Importante, no sé, pero centralizado, el Perú está en Lima. Claro, o sea, no es que las otras no sean valiosas, pero el Perú está centralizado en Lima. Y de hecho, mucha gente de todo el país viene a Lima, hace décadas. Por eso es una ciudad de 10, 11 millones de habitantes. Es una monstruosidad Lima el tamaño que tiene. Y está centralizada, principal puerto, principal tal, ¿no? Todo, ya. Entonces, Es que mayormente las sedes del comercio están ahí, tanto nacional como internacional. así es, así es. Pero digamos que en nuestro país hay una zona que concentra, ¿no? Las comunicaciones, las inversiones, tal. Entonces, imagínense ustedes que de repente sucede un acontecimiento en un pueblito de Cajamarca, en Sorochuco. ¿Alguien ha escuchado hablar de Sorochuco alguna vez? Jamás. Yo Yo, sí, profe. porque ese pueblo de mis viejos, de mis papás. Mm, Sorochuco es un pueblo que está, tú llegas a Cajamarca capital y de ahí adentro está 4 horas, creo, 4 horas en carro. Entonces, está al fondo. Entonces, claro, tú dices, oye, algo pasa en Sorochuco, y la gente te mira, ¿no? ¿Qué es eso, no? Fue algo digo, para entendernos, ¿no? En esa época, Galilea es un pueblito, un pueblo costero perdido ahí en medio de un país de gente conflictiva, que son los judíos, que siempre estaban rebelando, porque solamente reconocían como rey a Yahvé, y se estaban continuamente rebelando contra sus nuevos amos, ¿no? Contra el César, etcétera, ¿no? Constantemente los judíos se rebelaban, porque te llevaban eso, ¿no? Eso de que solamente servimos a un Dios y un hombre que se declara Dios no puede ser nuestro Dios. O sea, así, ¿no? Ya. Así es que en un pueblito alejado suceden unos cambios, no le prestan mucha atención porque, sin embargo, las rutas de la antigüedad del Imperio Romano, en la antigüedad, no sé si, bueno, hemos visto antes el mapa con Alejandro Magno, ¿no? Todo el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, o sea, todo el sur de Europa y el norte de África está todo interconectado. Los romanos se habían hecho caminos, hoy caminos que existen hasta ahora. Los ingenieros de hoy hacen caminos que duran meses. Yo lo he visto, vas por el interior del país, carretera nueva, pero pasan un par de años y está todo destrozado. Estos romanos hacían carreteras, caminos que han durado siglos.
Bueno, ese es otro tema. Pero estaba todo ahí en el camino, todo interconectado. Entonces, los cristianos van aumentando y se van esparciendo por el imperio. En ese contexto hay paganos, o sea, no judíos, sino paganos que se van haciendo cristianos. Y entre ellos hay los que son filósofos. Los filósofos naturalmente miran al cristianismo con sus prejuicios académicos. Dice, bueno, esta es la filosofía, esta es la sabiduría que estaba buscando. Este es el maestro. Casi, y algunos le equiparaban a Jesús con Sócrates en la antigüedad. Así es que empiezan los filósofos a rendirse a la nueva fe, se hacen cristianos, tal, y algunos de ellos empiezan a pensar, a tratar de comprender la fe que han recibido. Y eso genera todo un proceso, por eso es que lo vamos a mirar ahora rápidamente, para luego ya pasar a los filósofos más duros, como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, etc., poco a poco. Entonces, comienzan los primeros padres de la iglesia a pensar en la... Pero no lo piensan por el puro gusto de la satisfacción intelectual, de la investigación, sino que empiezan a perseguir a los cristianos, porque es una gente que tiene un tipo de conducta diferente. Hay soldados que se hacen cristianos, ya no quieren los soldados cristianos ser injustos, no es que no quieran hacer la guerra, es que no quieren ser injustos, porque los soldados de los batallones, de las legiones, eran bastante brutos. No solamente peleaban, una vez acabada la pelea, pues saqueaban, violaban, robaban. Entonces, claro, pero los soldados cristianos no se quieren prestar esas cosas. Con lo cual, al tener una conducta íntegra, su conducta íntegra hacía que los demás se sientan denunciados, ¿no? Suele ser así, donde hay un cristiano íntegro, la gente a veces se molesta, lo miran así, porque su integridad delata la falta de honestidad de los demás, ¿no? Bueno, así pasaba. Entonces empiezas a notar la extensión de la nueva religión a través de las personas y empiezan a haber problemas porque empieza a rechazarse al cristianismo con sus prácticas y con su moral del amor. Se empieza a rechazar. Así que, y luego se les empieza a perseguir, tal cual, como se hace en África ahorita. Persiguen a los hermanos y los atrapan, los matan, los torturan, los queman. En zonas de la India también, hoy en día hacen eso. Es terrible. Y así es que también los países del Estado Islámico, ¿no? Los hermanos en la fe, les roban, les quitan las cosas. Ahora que hay COVID, no les quieren dar mascarilla, no les quieren dar apoyo, no pasa nada, por ser cristiano. El micro, profe. Hola, ya volvimos. Gracias por avisarme. No sé qué pasó, pero como tengo acá mi plan B, Congeló, profe. al toque. No, ahí se ha caído mi modem, creo. Creo que es mi modem, creo. Sí, porque al toque miré. Ya volvimos. Eso es lo importante. Déjenme compartir la pantalla. Un segundito. Entonces les estaba narrando esto para ir entrando en materia. A ver, en el chat hay unos mensajes.
Se desconectó, volvió. Al toque, ¿no? Fue, dice Lía. Lía, ¿cómo dices eso? Bueno. Volvamos. Ya estamos de vuelta. Les estaba diciendo que en ese contexto en que empieza a expandirse el cristianismo y a la vez... ¿Escuchan eso? ¿Les molesta? No. ¿Escuchan eso? Como un Ay, motor, profe. pero impide que se entienda lo que digo, ¿o no? A veces. Ya me A avisan, ver, ¿ya? Porque si no conecto otra cosa. Pero sigo Ya. hablando. Es que abajo están haciendo una obra, pero si no me entienden me dicen, por favor, ¿ya? Digo que en ese contexto en que se empieza a perseguir a los hermanos, resulta que algunos hermanos de origen pagano, que son cristianos, empiezan a tratar de explicar a los paganos cómo es que no son enemigos del imperio, cómo es que esta religión no le hace daño a nadie, cuáles son las verdades principales, o sea, tratan de defender, no de pelear en sentido de una guerra, sino de defender su fe, de dar razón de su fe, mejor dicho, mucho mejor dicho. Tratan de dar razón de su fe a los que no tienen fe, a los que no son creyentes. No a los judíos, porque los judíos en principio sí saben de qué se trata, aunque algunos no lo creen. Pero bueno, no, ustedes no son el Mesías, pero sí saben en qué consiste el asunto del Mesías. En cambio, los que no son judíos, empiezan ellos a explicar. ¿Saben cómo se dice defensa en griego? A ver. Ya pasó un minuto, no lo han googleado. Defensa en griego se dice apología. Entonces, los primeros, después de los apóstoles, hubieron unos pastores de la iglesia, autoridades, que empezaron a tratar de dar razón de su fe a los que no son cristianos, especialmente a los emperadores, que son la última autoridad, para que ellos, digamos, no favorezcan o no tengan prejuicios o no se dejan manipular por los enemigos de la iglesia que por supuesto que siempre querían desaparecer a la iglesia. Porque en el momento las sectas, sobre todo las de origen gnóstico, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan del orfismo, de Pitágoras? Que son gnósticos. Las sectas gnósticas empiezan a perder adeptos y se ponen nerviosas, pues, se ponen nerviosos los gnósticos, los estoicos, se ponen nerviosos por la nueva religión, que parece que se está llevando a la gente. Así es que se generan calumnias, empiezan a decir que los cristianos tienen ritos en los que asesinan niños y se toman su sangre, cosas rarísimas empiezan a explicar. Así es que son enemigos del imperio, porque el señor de los cristianos, claro, en latín señor se dice dominus, pero ¿cuál es el señor para los cristianos? ¿Cuál Dios. es? Jesucristo. Entonces, al César le dicen, oye, ellos tienen un Señor propio, no te reconocen a ti. Le meten cizaña, pues, ¿no? Tú no eres el Dominus para ellos. Ellos tienen su propio Dominus, entonces, claro, lo ponen nervioso al emperador. En griego, Señor se dice Kyrios se pronuncia la griega, Kyrios. Entonces, ellos tienen su propio Kyrios. ¿Cómo es posible? Claro. Entonces, para que el emperador, las autoridades tengan un resumen, claridad sobre las doctrinas católicas, se escriben unas cartas apologéticas. De ahí quería llegar. Entonces, en esta época, siglo II de nuestra era, o después de Cristo, luego de los apóstoles, siglo I, aparecen los padres apologetas, que son sobre todo hermanos convertidos del paganismo griego, greco-romano, perdón, que tratan de dar razón de su fe, porque hay muchas calumnias que se están corriendo por medio, y luego empiezan las persecuciones crueles y sangrientas contra los hermanos. Así es que vamos a hablar de eso, de uno de ellos hoy, y luego vamos a pasar a hablar de ya uno que es de Agustín de Hipona, que es un filósofo que
muy potente que dejó muchos escritos. ¿Ya? Vamos a ver. Pongan atención, por favor, y díganme si no se escucha. ¿Se escucha? Sí se escucha, profesor. Sí, pero Sí, escucha, se escucha. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la Iglesia? ¿Cómo se extendió por el mundo? ¿De qué manera los primeros cristianos lograron convertir todo un imperio? Situémonos 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Ay, qué pesado. Era el día de Pentecostés. Un estruendo, como el del viento huracanado, resonó en la casa donde estaban reunidos los discípulos de Jesús. Estos vieron que aparecían lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Así se manifestaba el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta acción divina en la vida de los apóstoles? Dejaron de tener miedo y de esconderse. Comprendieron la misión que Jesús les había encomendado. ¿Recuerdas cuál era? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Comenzaba así la andadura del reino de Dios en la tierra. La Iglesia, constituida entonces por este pequeño grupo de discípulos, se manifestaba ya como algo sobrenatural y humano a la vez, fruto de la acción libre de los fieles, con sus limitaciones, pero asistidos por la ayuda divina. Se cumplía la promesa de Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, la predicación de los 12 apóstoles dio sus frutos. Cerca de 3.000 personas se bautizaron tras el primer sermón de Pedro. Pronto fueron más de 5.000. Pero convertir el Imperio Romano no iba a ser fácil. Los romanos eran paganos y adoraban a un sinfín de dioses. A veces adoraban al emperador. Roma vio en el cristianismo una nueva religión que amenazaba el prestigio de sus divinidades. Se levantaron calumnias y crueles persecuciones. El Coliseo era el símbolo del poder de Roma y de los valores de la sociedad romana, ávida de juegos y de diversiones sangrientas. Fue uno de los escenarios del martirio de los cristianos. Era el mayor, pero no el único, anfiteatro del imperio, y en él se arrojaba a los cristianos a los leones. ¿Lograron aquellas persecuciones doblegar a los cristianos? No. Por el contrario, los fortalecieron en la fe. Los condenados eran asistidos por los demás. Rezaban por ellos, ayunaban y les enviaban, cuando era posible, la sagrada Eucaristía y alimentos de los que se privaban. Cuando un pobre moría, ayudaban a los huérfanos y a las viudas. Pero no solo se auxiliaban en la adversidad. La caridad era una prueba permanente de su fidelidad a la llamada de Cristo. Como verdaderos hermanos, se ayudaban en el camino de la santidad. El ejemplo de los cristianos despertó admiración entre judíos y paganos. Cumplían con sus deberes como buenos ciudadanos, eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, oraban y celebraban la Eucaristía. La coherencia de sus vidas impresionaba. Podían haber renegado de su fe para salvar sus vidas, pero preferían confesar a Cristo, aunque eso les acarrease el martirio. Muchos perecieron, pero su sangre sería la semilla de la que brotarían innumerables frutos de santidad. De este modo, la llama del Evangelio prendió con rapidez por todo el mundo entonces conocido.
Esta unidad te brindará la ocasión de adentrarte en aquellos años apasionantes. Conocerás mejor la vida, tantas veces heroica, de los primeros cristianos. Sabrás cómo practicaban su fe y cómo la defendieron frente a la sociedad pagana de su época. Y encontrarás algún parecido con la sociedad actual, tan impregnada como aquella de materialismo. Uy, le estoy hablando a la pantalla, a la pantalla. ¿Qué tal? ¿Algún comentario sobre el video? Está hablando a la pantalla. ¿Qué les pareció? No es nada nuevo, ¿no? Pero ciertamente en este momento estamos mirando un punto de la historia de la civilización occidental que es un punto de quiebre. Es tan punto de quiebre que la historia se cuenta antes y después de este acontecimiento, ¿no? Eso no es poca cosa. No es poca cosa. La historia se divide en dos, antes y después de Cristo. La gente que nos precedió no era tonta, ¿no? Por alguna razón ha hecho los cambios, han hecho esos ajustes o esas estimaciones. Bien, digamos. Fíjense cómo, estos son unos datos, ¿no? Del comienzo, el comienzo de nuestra era. El Mare Nostrum se refiere al mar Mediterráneo. Ya esto les he contado, ¿no? Integra a todos los pueblos, ¿ya? Y permite la comunicación entre los pueblos que están sometidos al yugo romano. Sus notas características, he comentado algunas de ellas, el monoteísmo, la trascendencia. Esto choca pues con las versiones oficiales, con la religión oficial, perdón, choca. Además, acuérdense que los griegos y los romanos son politeístas, el cristianismo en cambio es monoteísta, mono es uno, es un solo Dios. Luego de ello pasan varios siglos, en el siglo ya III, fíjense cómo se emite el edicto de tolerancia. Luego en el siglo IV ya llegamos a Constantino. Constantino declara al cristianismo la religión oficial. ¿Alguien se acuerda de la anécdota por la cual Constantino se hace cristiano? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie lo sabe? Sí lo saben. Bueno, estaba en batalla Constantino, emperador romano, está en batalla. Y parecía que iba a perder una batalla que era inminente. Entonces dicen que le pareció ver una cruz en el cielo, y que, un par de cruces, y que eso le hizo acordarse a los cristianos, y que él rezó y dijo, bueno, si tú existes, si eres real, si estás pues, y me ayudas a vencer en esta batalla, prometo convertirte en la religión oficial de mi imperio. Y dicho y hecho, gana la batalla, y entonces vuelve, y ok, el edicto de Milán, famosísimo, y dice, ok, desde ahora el cristianismo es la religión oficial. Eso con este emperador Constantino. Lamentablemente luego se volverá a suceder la persecución. Se declara al emperador como jefe de iglesia e interviene ya en las primeras herejías. Arrio era un pastor de la iglesia, pero que en su reflexión consideraba que Jesús, es que la fe católica, o sea, creerla, la verdad es que, como no es una filosofía,
Entonces, porque tú la filosofía argumentas, pues, ¿no? Pero creer que este hombre es Dios mismo, pues algunos no se convencían. Así es que pasa Arrio, que niega la divinidad de Jesús, dice, no, Jesús, el maestro, el guía, el mártir, el héroe, todo. Dios no puede ser Dios. Entonces, están escandalizados de la divinidad de Jesús. Y entonces difunden esa idea de que sí, creamos en Jesús el líder, pero no creamos en Jesús hijo de Dios. Cosas que pasan ahora también, ¿no? Ahora hay arrianismos, ¿cómo se dice? Edulcorados. Así que eso genera conflictos que llegan a ser conflictos violentos, ¿ah? Llegan a ser violentos. Sin embargo, interviene el emperador y declara pues, que el cristianismo católico, el actual, digamos, en el que se reconoce que Jesús es Dios mismo, el Hijo de Dios, y se condena las doctrinas de Arrio. ¿Ya? Expulsa a los arrianos el otro emperador Teodosio, en el concilio de Constantinopla, en la otra capital del imperio, porque con el tiempo se divide el imperio romano y tiene dos capitales, la del oriente que pone su base en Bizancio, Bizancio es un tema, pero no vamos a hablar de ella, y la otra que ya era Roma, ¿no? La capital, tuvo dos capitales del imperio cuando se dividió, Oriente, Occidente. Luego ya, con la llegada de los bárbaros, cae el imperio romano de Occidente. Los bárbaros invaden todo, las tribus por todas partes aparecen. Bueno, la corrupción de los gobernantes romanos relaja la disciplina de las tropas, más el resentimiento de los pueblos, facilitan que, o sea, siempre ha tenido guerras Roma. De hecho, es muy interesante mirar sus guerras, ¿no? Han estado a punto de perder en ocasiones. El gran Aníbal trajo sus elefantes desde África y casi entra en Roma, por ejemplo, ¿no? Una de sus batallas siglos atrás. Pero en esta ocasión no pudieron sobreponerse y fueron vencidos por los vándalos y los bárbaros que tumbaron el imperio. Y como acertadamente dice esta diapositiva, la estructura de la iglesia se convierte en una fuerza organizadora. La iglesia se ha ido organizando poco a poco en el tiempo, ¿no? También teniendo en cuenta, mirando un poco la organización que tenía el imperio. De hecho, las catedrales, en las iglesias católicas unas son catedrales, ¿no? Y nada, es una iglesia, pero en la época de los romanos las catedrales no eran iglesias, eran edificios públicos. La atención pública era como un ministerio. Me parece que con la llegada del cristianismo se adoptan ciertos usos. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a ir ahora, después de estos datos, a mirar un poquito la parte geográfica de la antigüedad. En esta época se suceden varios mapas, pues, ¿no? Porque en la época de Constantino, por ejemplo, ese mapa que está en la parte de arriba, ahí se muestra la extensión del imperio. Alrededor del mar Mediterráneo, el Mare Nostrum que le llamaban, Mare Nostrum significa nuestro mar, ahí, hasta Britania, hasta aquí llegaron, excepto a la parte superior de Britania, que ahí ya no llegaron los romanos a conquistar. Pero todo esto era el imperio romano antiguo, en medio del cual se había expandido el cristianismo. Luego de eso el imperio se divide en dos, por un lado está la parte oriental, por otro lado está la parte occidental. La parte occidental es la que cae, y la parte oriental se mantiene con sede en Bizancio por unos cuantos siglos hasta que también cae. Pero eso será mucho después. Y aquí ya entramos en nuestra materia, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos bien. Bueno, hagan preguntas en cualquier momento, no hay ningún problema. Porque las intervenciones de los alumnos enriquecen mucho la clase, pues, ¿no? Fíjense, en el helenismo Dios era una inteligencia ordenadora, un motor, una razón total, universal, ¿ya? En cambio, el cristianismo es diferente. En el cristianismo, mientras que los griegos insistían en los límites del conocimiento humano,
las verdades están colocadas en un plano de igualdad, ¿no? Y hay muchas pluralidad de escuelas, pero para el cristianismo es diferente, porque el cristianismo proclama poseer la verdad absoluta, la única verdad, y se colocaban bajo ese punto de vista por encima de todos los demás, pues si yo ya poseo la verdad, ya que ¿a qué viene el cuento de los demás? Entonces, el cristianismo trae consigo una prerrogativa de verdad total que hace que las otras escuelas parezcan innecesarias. Hoy en día, los cristianos seguimos pensando que la revelación es verdadera, pero hoy en día el cristianismo reconoce que no se lo sabe todo, que saber la verdad es revelada, sí, es un privilegio, es un tesoro, el depósito de la fe, pero las otras verdades se deben ir conociendo cosa que se hace poco a poco con inventiva e iniciativa humana. Las ciencias, por ejemplo, ¿no? Vamos descubriendo cada vez más verdades del mundo, y todas las verdades posibles no están reveladas, solo algunas las relativas, referidas a Dios. Así es que, por otro lado, si bien en el helenismo Dios es impersonal, ¿no? Es todopoderoso, en el cristianismo es diferente, porque Dios es providente. O sea, Dios, para el cristiano, Dios se ocupa de sus criaturas. No solamente da el ser, sino que lo conserva. No solamente Dios da la vida, sino que además después la cuida. Eso es una creencia judía antigua. Y luego con el cristianismo no solamente es eso, sino que Dios se hace uno de nosotros. Entonces ya hay una diferencia notoria entre las doctrinas cristianas y el helenismo. Y el helenismo vigente en la época. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Platón y Aristóteles se habían acercado al monoteísmo, pero no lo habían alcanzado. Acuérdense que en la cumbre Platón plantea una doble divinidad. Y en su cumbre también Aristóteles plantea el motor inmóvil para cada mundo, que son varios mundos, son varios motores, son varios dioses. No tiene cuenta, sigue siendo politeísta. La idea de que algo surja a partir de la nada ha sido siempre rechazada, pero es una de las claves del judaísmo y del cristianismo, que Dios creó todo, no desde la nada, sino creó todo cuando no había nada. Entonces esa idea es una idea que ha costado mucha reflexión, mucho trabajo ha costado esa idea, tanto para comprenderla como para explicarla en el contexto de los pueblos antiguos, especialmente de los pueblos antiguos que tenían filósofos, que son estos de los que estamos hablando, Occidente antiguo. Porque ya Parménides ya dejó claro que la nada no es nada. Y ya luego Aristóteles acabó diciéndonos que, bueno, que hay actipotencia. Pero para el cristianismo, Dios ha creado las cosas cuando no había ninguna. Dios ha dado el ser a las cosas libérrimamente. Libérrimo significa de manera súper libre, muy libre. Libérrimamente es la forma culta del superlativo de libre, del adjetivo libre. Entonces, libérrimamente Dios lo ha creado todo es criatura de Dios. Todo sale a manos de Dios, todas las cosas y los hombres. Entonces, claro, eso desafía pues la mentalidad, la manera de ver las cosas. Claro, me estás diciendo que Dios ha creado todo de la nada. Sí. Entonces, claro, eso pues no terminaban de entenderlo los antiguos pensadores. Y por eso era también un punto de inflexión o de conflicto. Dios crea a partir de la nada. Ojo, repito, no es desde la nada, sino a partir de la nada. Si no había nada, y Dios, que es omnipotente y es bondadoso, se le ocurre crear. Y ya. Por otro lado, es interesante también cómo es que estos antiguos se sentían desalentados o desanimados, o por lo menos rechazaban la resurrección. Claro, es que no es lo mismo, pues, ¿no? Para el cristianismo, el tiempo es una secuencia, es una criatura de vida también, por el cual transitamos en camino hacia una patria definitiva, hacia la vida eterna. Para los antiguos paganos no es así. Los antiguos paganos, acuérdense que el tiempo es cronológico,
y el destino de los hombres está ya prefijado. Por eso es trágico. No es así el cristianismo rompe esos círculos y plantea una nueva visión del ser humano y de la historia, y por tanto de las instituciones humanas también. Así es que hay una diferencia. Para el griego el tiempo es cronos, para el católico el tiempo es kairos. O sea, ¿alguien sabe qué cosa es kairos? Ah, ya. Ángelo me pregunta, diferencia en crear desde la nada y crear de la nada. Claro, es una sutileza relevante en el sentido parmenidio, de que si decimos que algo viene de la nada, estaríamos dándole entidad a la nada. Entonces, decir desde la nada implicaría significar que la nada es algo a partir de lo cual se puede hacer otra cosa. Y eso, la nada no dejaría de ser la nada si es que es una instancia efectiva a partir de la cual se puede hacer algo. Cuando en el cristianismo se dice que Dios ha creado de la nada, significa que antes no existían las cosas y Dios les dio, no las transformó, les dio el ser. Que Dios es el mismo ser subsistente, como ya lo había pensado Aristóteles, y que le da el ser a las cosas. Que las cosas comienzan a ser a partir de la intervención divina. Son criaturas, por lo tanto había un día cero, un momento cero. A eso se refiere con de la nada. No es desde la nada, porque la nada no es. Espero haberte respondido, Ángelo. Así es que en el cristianismo el hombre, la dignidad humana es incomparable porque se asemeja a Dios. Entonces, si Dios es uno solo y es todopoderoso, ¿no? Y es amoroso y es padre, etc. Entonces, que el hombre sea su imagen y semejanza nos pone en una situación inédita, o sea, nueva. Nos pone en una situación peculiar, porque entonces, si el hombre, cada ser humano refleja a Dios mismo, entonces ya no puedo hacer cualquier cosa con el hombre, con el ser humano, con mi amigo, con mi amiga, con mi vecina, con mis hijos, con mi mujer, no puedo hacer cualquier cosa, porque tiene la imagen divina, cosa que es refrendada por el mismo Jesús de Nazaret, cuando les dice a los discípulos, lo que hagáis a uno de estos en mi nombre, a mí me lo hacéis. Cuando le vistes desnudo, con hambre, sediento, ¿no? Pobre, etc. Pero el mismo Jesús refrenda esta idea de que somos imagen y semejanza de Dios. Pregunten, chicos, en cualquier momento, por favor. El alma en el cristianismo es inmortal y el humano es la unión de alma y cuerpo, que en algún momento sucederá de forma definitiva en el cristianismo. Se espera una resurrección final, un juicio final y una resurrección final, donde todos vuelvan a vivir con un cuerpo así, cuerpo tangible, un cuerpo como el de Jesús de Nazaret, que aparece en medio de un salón cerrado, y dice, paz a vosotros, ¿no? O sea, un cuerpo especial, un cuerpo glorioso, se dice. En el cristianismo no está despreciado el cuerpo, nada que ver, no se desprecia el cuerpo. Entonces, estas creencias, dichas rápidamente, que a fin de cuentas ustedes las pueden encontrar completas en el credo, encuentran anticuerpos en las doctrinas de la época, en las vidas no cristianas. El estoicismo que ya hemos estudiado. En el siglo I vamos a encontrar a Posidonio, a Séneca, Epícteto, Marco Aurelio. Son los grandes pensadores estoicos de la época. Marco Aurelio tiene unos escritos bien bonitos. Son de cunyo estoico, en ese afán de esa fortaleza interior de la que hablábamos antes. A ver, veo un mensaje de chat. Gerardo Cajima dice, Gerardo, ¿puedes escribirme para que todos vean la pregunta también? O cualquiera, cuando me escriben para que todos lo vean, no hay problema, no interrumpen nada. ¿Qué es lo que plantearon para explicar la maldad del hombre? Si supuestamente, claro, muy buena pregunta. Justamente la maldad humana viene a ser la justificación, o viene a ser el pretexto para la intervención divina. ¿Por qué la divinidad interviene, se mete en la historia del hombre? Porque el hombre está perdido.
¿Por qué está perdido? Por sus maldades. Entonces, y claro, y uno dice, ok, pero si Dios ha hecho todas las cosas, significaría que Dios ha hecho mal al hombre. Ese es un poco el fondo de tu pregunta, ¿no? O sea, si el hombre hace mal y Dios lo ha hecho, querrá decir pues que Dios ha hecho mal al hombre, ¿no? Esto es como cuando compro un celular, si funciona mal, me lo compro y funciona mal, es que lo hicieron mal. O me compré una laptop hace unos meses y no me di cuenta hasta que empezó la pandemia que no funcionaba su cámara. Como yo normalmente en las laptops no las uso usando la cámara, a la hora de usar la cámara en la pandemia me di cuenta que la cámara de mi laptop nueva no tenía cámara. Entonces qué dolor de cabeza, porque en plena pandemia no podía ir a reclamar la garantía. Cuando acabe la pandemia ya no se dio la garantía, creo. Pero es decir, si falla la cámara del laptop, uno dice, pues la han hecho mal. Algo falla en el software o está mal hecha, ¿no? Entonces le reclamas al que lo hizo y cámbiamelo, ¿no? Así es que, ¿qué es lo que caracteriza el estoicismo? Hablamos de eso en la mañana, Ricardo. Puedes mirar las diapositivas o la grabación. De eso ya hemos hablado. Entonces, en la pregunta que hace Gerardo, es una clásica pregunta de si el hombre hace mal, ¿será que Dios lo ha hecho mal? Esa es la pregunta. Y si Dios ha hecho mal, ¿cómo es que Dios puede hacer algo mal? Esa es la pregunta. Pero la revelación cristiana lo que presenta es que el ser humano tiene una naturaleza corrompida, lleva consigo una herida mortal, que el ser humano por sus propias fuerzas no es capaz de amar. Y como el ser humano no es capaz de amar, llega Dios mismo a mostrarle qué cosa quiere decir hombre, porque en el cristianismo consideramos que Jesús es el hombre verdadero, en el sentido de ser hombre perfecto. Si alguien quiere saber qué cosa es qué significa ser humano en su totalidad, pues mira a Jesús, ahí está, ese es el modelo de hombre perfecto en el cristianismo. El hombre en el sentido no solo varón, ¿no? Hombre y mujer, ser humano. Entonces, primero eso, ¿no? Que por la naturaleza que hay en el hombre, viene Dios mismo a salvarlo. 1. 2. Que debido a la naturaleza humana caída, Dios le da su gracia y Dios quiere vivir dentro del creyente para así incrementar sus capacidades y que el creyente sea capaz de alcanzar una mejor vida con la ayuda de Dios, no como marioneta, sino con la ayuda. Y por eso los cristianos celebran Pentecostés, que por ejemplo la semana pasada hemos celebrado Pentecostés, ¿no? Y así sucesivamente, esa es un poco la respuesta a la pregunta que me haces acerca de las acciones malas. Ahora, ¿de quién es responsable de la acción mala que hace alguien? Responsable es esa persona. Hay gente que dice, ok, pero si Dios está ahí, ¿por qué Dios permite que haya gente mala que hace mal? Bueno, eso no lo puedo responder yo, eso hay que preguntárselo a Dios. Señor, ¿por qué permites el mal? ¿Por qué permites que haya el COVID, digamos, ¿no? ¿O por qué permites que hayan asaltos o asesinatos? Entonces, hay un punto en el que nuestra idea de cómo debería ser Dios acaba envolviéndonos. Porque todos tenemos una idea acerca de Dios, pero a veces hay gente que espera que Dios se adecue a su idea. Entonces ya es un error eso, ¿no? O es un despiste. Bien, no sé si te he respondido con todo esto, Gerardo. Esperaba hacerlo. Sí, profesor. Ya. A Dios le faltó instalarnos la capacidad de amar. Ay. Muy bien dicho, Ángelo, muy bien dicho. Ángelo pregunta aquí. A ver. Ángelo pregunta acá, pero ponlo para todos, pues, Ángelo. Ángelo pregunta, entonces, ¿a Dios le faltó instalarnos la capacidad de amar para depender más de Él o para descubrir qué es? Pregunta. Claro, entonces cuando uno descubre lo que tú dices, oye, pero yo no puedo amar por mí mismo, ¿no? No puedo. Entonces dices, oye, que me hizo, qué malo que es, me ha hecho incompleto, ¿no? Entonces, esa es un poco Ah, no, tranquilo, Ángelo, tranquilo, para la próxima. Igual he leído para todos. Eso que dices, Ángelo, hay que pensar. Cuidado con estar buscando respuestas rápidas o de manual, ¿no? Que las haya. Hay un libro que se llama Para Salvarte. Entonces, es un excelente libro. Lo lees y te da respuestas de manual, ¿no? Pim, pim, al toque, ¿eh? Directo. Es como el concurso. Que pregunte y respuesta.
Pero yo como hago filosofía, siempre invito a darle vueltas a las cosas, a pensarlas. Y entonces, hay que pensar, pues, porque, digamos, el responsable de que yo no ame son los demás. O sea, si yo no amo a mis hijos, eso, la culpa es de ellos, la culpa es de Dios, la culpa es de mi papá, la culpa es mi colegio, o la culpa es mía. ¿Quién es el responsable de que yo no amo a quien no ame a quien debo amar? Porque lo lógico, no lo lógico, sino lo natural es que los padres amen a los hijos, ¿no? Eso es lo natural. Entonces, si yo no amo a mis hijos, voy a decirle, oye Dios, ¿por qué me has hecho así? Que hay cuidado, ¿no? Hay que pensarlo. Esto es, si hago mal mi trabajo, ¿qué voy a decir? No, es que tengo unos malos alumnos. No, no es así, ¿no? Si hago mi trabajo, ¿qué voy a decir? No, es que hacía frío. ¿Y qué tiene que ver frío? ¿No? O sea, es decir, el tema de la libertad, que es, de acuerdo a la enseñanza, a la revelación cristiana, que es lo que nos muestra la semejanza con Dios, la libertad, es todo un misterio, ¿no? Porque efectivamente yo soy responsable de mis acciones, ¿no? Que dice, lo más difícil de hacer es tratar de buscar la naturaleza de Dios, o como piensan. Tranquilo, tranquilo. Vamos por partes, porque la ruta que me estás planteando es la ruta agustiniana. Agustín llega al hombre a Dios a través del hombre. Gerardo dice, ¿podríamos dar respuesta a ese interrogante con el libre albedrío? Es lo que estoy diciendo, estoy yendo a la libertad. Entonces, ¿cómo atribuirle a un tercero la responsabilidad de mis actos? Sin embargo, Pablo de Tarso nos da un aporte y lo pone clarito. Pablo dice, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Es decir, yo soy responsable de mis actos y yo hago mal. Yo, que soy responsable de mi vida, quiero hacer bien, pero no puedo. Y ahí está el dilema. Y ahí es donde aparece el espacio para la gracia divina. En la antigüedad hubieron problemas por este punto, porque hubo un señor que se llamaba Pelagio, no sé si han escuchado ese nombre, más abajo sale, hubo un señor que se llamaba Pelagio, y Pelagio decía, ¿sabes qué? Yo mismo soy. Me esmero, me esfuerzo, y luego, listo, me merezco el cielo. Ese Pelagio. Consigo la salvación con mi esfuerzo. Pelagio estaba equivocado. Porque el premio divino que Jesús le ofrece a sus apóstoles, a sus seguidores, no es un premio que se pueda corresponder con ningún mérito que puedan tener los seguidores. Porque el premio es tan grande, darle naturaleza divina a sus seguidores. El premio es tan grande que no hay quien pueda pagar por ello. Como no hay quien pueda pagar por ello, Jesús sí ha pagado por ello. Él, que es Dios, al dar su vida y derramar su sangre, Él con su sangre sí ha pagado, entre comillas, ese premio. Y como Él es bueno y misericordioso, lo quiere compartir con los demás discípulos que se acerquen a Él. Es esa agua de vida eterna que cuando se toma no se vuelve a tener sed, como dice el Evangelio, ¿no? Entonces, Pelagio se equivoca porque Pelagio entiende que nos merecemos la gracia, nos merecemos el cielo. Nadie se merece el cielo, ¿eh? Ni el más santo de los santos entre los hombres se merece el cielo. Nadie se merece el cielo. El único que se lo puede merecer es Jesucristo mismo. Y Él en su infinita misericordia, Él lo da, lo comparte. Por eso es que no es un asunto de que haya tenido toda una vida de virtud o toda una vida de maldad. Como no hay mérito alguno que pueda cubrir o pagar ese don, entonces, por eso es que Jesús le puede decir a un hombre que ha sido malo toda su vida, o bueno, por lo menos la última etapa de su vida, que sepamos que es el ladrón que está crucificado, le puede decir, hoy te vas a ir al cielo, hoy. O sea, no me importa el día que has tenido, pero hoy vas al cielo conmigo. ¿Por qué? Cada otro podría decir, pero yo soy toda mi vida que me esfuerzo, que me saco del ancho, que soy fiel, que no robo, que no hago plagio, no se sabe.
y tú este sinvergüenza le das el cielo de un momento a otro, no puede ponerse en crisis, ¿no? Y decir, uy, pero no pues. Y además el mismo Jesús lo contó en una parábola. Entonces, ¿no? El cielo nadie lo recibe por premio. Por premio al esfuerzo, no. Premio al esfuerzo recibes tu medalla, recibes tu diploma, tu puesto de honor en la promoción, eso es, sí, muy bien. Ganas el partido, apruebas filosofía, tu esfuerzo, sí. Pero la vida divina y la vida eterna, nadie puede pagar por ello. Por tanto, es la gracia divina que se da gratuitamente, sin pedir nada a cambio al hombre, por parte de Dios que ama al hombre infinitamente. Entonces, bueno, espero con eso responder tu primera pregunta, Ángelo. ¿Qué más dice acá? Con lo que dijo antes del libre albedrío, ¿en verdad existe? Ya que si todo es parte de un plan de Dios, entonces Él ya puso todo lo que pasará. Y la libre albedrío solo sería una forma de autosatisfacción humana. Ángelo, respóndeme, ¿ah? ¿Me preguntas eso libremente? ¿Cómo así? ¿Cómo así libremente? ¿Esta pregunta estaba preinscrita en tu mente o se te acaba de ocurrir y te dio la gana ponerla? Lo tengo en mi mente desde quinto primaria, pero la hermana nunca me respondió. Siempre se me Ya, escapaba. pero en quinto de primaria retrocedamos 2 años atrás. Perdón, retrocedamos a la secundaria. Esta pregunta, ¿la planteas libremente? ¿Sí? Y entonces ahí está la respuesta, pues, a la pregunta. Y El hecho de que si- puedas plantear una pregunta de forma libre indica que no eres un títere de un tercero. Y si Dios ya puso que yo planteaba esa pregunta para planteármela ahorita a usted, va a planteárselo ahorita a usted. Bueno, ¿no dice que se lo habías planteado a la profesora? A la hermana, a la profesora, al director. Entonces o sea, se la estás planteando a muchas personas. Ahora falta que se lo plantees a él y dile, a ver, esta pregunta que me inquieta, dime pues, ¿tú me la has metido adentro para estar fastidiando a la gente? ¿O cómo es? ¿Cómo es la nuez? Tienes que preguntársela a él. Porque Está difícil preguntárselo a él, ¿no? sí se puede, yo lo he hecho. La pregunta, en la medida en la que es un interés genuino, tuyo, en esa medida es libre. Y si es libre, entonces ahí está, hay una prueba de la libertad. Ahora, podrías efectivamente hacer un esfuerzo imaginario y decir como lo hace Descartes cuando busca dudar de todo. No es que Descartes viviese paranoico dudando de todo, ¿va? No, él plantea un método. Y dices, no, pero ¿y si fue Dios el que me lo puso? Pues tienes que preguntarte si es razonable esa hipótesis. Plantear la hipótesis. Dios me metió una pregunta en la cabeza para que la ande soltando. Esta hipótesis, y la falseas, y dices, ¿será verdad o no será verdad? A ver, y la piensas, dices, sí, es verdad. Ah, bueno, soy un títere. Entonces, cuando respondí mal mi examen o cuando respondí mal el debate, el control de lectura, bueno, entonces vas y le dices a tu papá, mira, jalé el debate porque Dios no me puso la respuesta. O si no le dices, mira, tengo 20, pero no me felicites porque la verdad es que Dios me puso la respuesta. Es más, tampoco me respondas porque Dios me ha hecho que te esté hablando en este momento. Es decir, tendrías que plantearte si es razonable considerar que no eres libre cuando actúas, sea para hacer esta pregunta o para hacer cualquier otra. Creo que no es razonable suponer que no haces tus preguntas libremente. Creo que es más razonable suponer que actúas de forma libre. ¿Me seguiste? ¿Pudiste seguirme? Sí. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿O lo vas a seguir pensando? Ojo, porque cuando una cosa es razonar, que significa comparar, estás estudiando lógica, ¿no? Que significa comparar argumentos, razones, y otra cosa es imaginar. Me imagino que ahorita en este momento habrá algunos alumnos que mientras yo hablo, les suena japonés y se están imaginando en Colán con una tabla o con una toalla y con una piña en la mano, ¿entiendes? Imaginar y puedo imaginar cualquier cosa.
puedo imaginarme que estoy junto a Tony Stark en la nave en medio del espacio antes que se muera sin oxígeno. Puedo imaginarme, ¿me entiendes? O sea, la imaginación no equivale a conocimiento, lo requiere, pero puedo imaginarme que estoy dentro de la botella de Coca-Cola que estoy mirando, o puedo imaginarme que tengo alas, o puedo imaginarme, ¿me entiendes? Eso no tiene límites, pero imaginación no equivale ni a reflexión ni a conocimiento. Para imaginar hace falta conocimiento, sí, porque al imaginar lo mezclo los conceptos, las ideas que tengo para imaginar. Pero imaginar no es pensar. Entonces, cuando planteas tu pregunta, podrías plantear a su vez, decir, a ver, en mi pregunta, ¿cuál parte es racional y cuál no? Lo racional es que soy un ser humano y que hace cosas. Ya, ok, eso es real. ¿Cuál es lo siguiente? Quiero saber si lo que hago lo hago libremente o no. Ok, ¿ya? Entonces empiezas a darle vueltas al tema y a responderlo, evitando dispararte por... Y si, o sea, con planteamientos hipotéticos imaginarios. Es mejor planteamientos hipotéticos probables. Es decir, ¿qué sería probable? Sería probable, y si resulta que me he puesto una chompa porque hace frío, a ver, sí, es verdad, hace frío, he puesto chompa, si no hiciera frío no hubiese puesto chompa. Pero ya son planteamientos hipotéticos reales. Planteamientos hipotéticos imaginarios son imaginaciones incondicionadas, porque es como en la película, no sé si han visto esa película en la que se meten en los sueños con DiCaprio, con Leonardo DiCaprio. Me encanta. Una película en que se meten en el sueño y después se meten en el sueño del sueño. Origen, creo, ¿no? La muerte es, véanla, si tienen tiempo libre un día, está en Netflix, o si no la ven por internet. Es una película que plantean, totalmente ficticia, que se meten en los sueños, y en los sueños de los sueños, y en el sueño del sueño, ponen hasta 3 niveles de sueño, y después hay un cuarto nivel súper espectacular, que al cual solo puede entrar el protagonista. Pero todo eso es imaginario, es muy divertido, pero es imaginario. La película se llama Origen, como dice Jorge. Entonces, espero haberte dado algún adelanto de respuesta, Ángelo, ¿tú me preguntaste? Sí. Ya, entonces dale vueltas a lo que te estoy diciendo, discerniendo o evitando dispararte por planteamientos puramente imaginarios. Es mejor ocuparse de planteamientos basados en la realidad. En la realidad quiere decir en lo que esté a tu alcance, ¿no? Porque la siguiente pregunta es, ¿y qué es la realidad? Pero en inmediato, digamos, basado en evidencias que tengas a tu alcance. Y las razonas, las piensas. A ver, hago esto. A ver, ¿por qué le he puesto mantequilla a mi pan? Porque estoy predeterminado. Dice, bueno, pero antes de echarle mantequilla al pan tenía ganas de echarle mermelada. Entonces, que estoy predeterminado a tener duda entre mantequilla y mermelada. Dice, no, pero en la mesa también había chicharrón. Y yo estaba pensando si chicharrón, si mantequilla, si mermelada, o si los tres juntos. Creo que los tres juntos no caben, ¿no? Creo que no sea muy sabroso, ¿no? Pero, entonces, la elección efectiva es un dato que creo que nos pone ante la facticidad de una libertad verdadera que poseemos cuando elegimos, ¿no? Igual, Ángelo, ¿sigues ahí? Profe, ¿Me estás escuchando o estoy hablándole a la pared? no sé, profe, yo estoy café de monitor, con audífonos escuchando a todo volumen, no sé. Ya, todo esto lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, la facticidad, o sea, el hecho de que puedas elegir también es una prueba de libertad. Si tienes enamorada, pregúntale a ella, te lo hará comprender mucho más rápido que yo. ¿No? Entonces, o si tienes mamá, pon a tu mamá, y mamá, soy libre, las chicas suelen ubicarnos rápidamente. ¿No? Bien, ¿qué más dicen aquí? Eliseo dice, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué no somos perfectos igual que Él? Si el bien y el mal está en cada uno como actúa según su parecer, ¿qué razón tendría de clamar a algo o a alguien y si la causa es de uno mismo? Esto,
Eliseo, ¿estás ahí? Para responder tu pregunta. Eliseo. Sí, profesor. Allá, porque si no estás para que responda, ¿no? Entonces, vamos a ver, tiene varias Sí, partes. profesor. ¿No? Primero, si estamos creados en semejanza de Dios, o sea, primera premisa. Ya, ok, admitimos la premisa, estábamos creados, ¿no? Y lo que sigue es el cuestionamiento. Si estamos hechos imagen y semejanza de Él, ¿por qué no somos perfectos? Dice. Ahora, ¿por qué consideras que no somos perfectos? ¿Qué es lo no perfecto en el hombre? ¿Qué es lo perfecto? ¿Y qué es lo imperfecto? ¿Y dónde está el fallo? ¿En qué somos o en lo que hacemos, que no es lo mismo? ¿Dónde está la imperfección, mi estimado Eliseo? ¿En el ser que poseemos o en lo que hacemos? Eliseo, te estoy preguntando. Bueno, responden por el chat si tu internet está bien. La manera de actuar. Entonces, se mueve la cuestión. Y ya no es por qué por qué no soy perfecto. En todo caso, es por qué mi actuar no es perfecto. Entonces, cuando miras el actuar, vas a encontrar una cosa que se llama debilidad. Es decir, ¿qué es la experiencia de San Pablo? Que quiero hacer bien, pero no jalo, no llego. Estoy agotado, no puedo. Me quedo con bienes menores o me quedo con males. Me quedo más, no llego. Entonces, esa es una debilidad de la voluntad. El cristianismo, la interpretación que da a la debilidad de la voluntad es que dice, no, es que tu voluntad está herida, solita no puede. Puedes llegar a ciertas cumbres, como los grandes héroes de la humanidad que no han sido cristianos, Gandhi, gente así, ¿no? Sócrates. Puedes llegar a ciertos niveles, pero igual se queda corto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? El cristianismo te dirá, es que la voluntad está herida, y por ti solo, amar, no puedes. Es más, amar al mismo nivel de Jesús, eso es literalmente imposible sin la ayuda de la gracia. Amar uno puede amar a su mamá, a su hermana, a su enamorada, ¿no es cierto? A sus cosas. Pero el nivel de Jesús es un nivel imposible sin la ayuda de la gracia divina, porque Jesús ama al enemigo. Todos nosotros rechazamos al enemigo, es lo natural. Pero ese nivel de amar al enemigo, ese es otro nivel. A eso no llega el humano por sí solo. Entonces, en tu pregunta, en la primera parte, un ratito antes de ir a las otras preguntas, en la primera parte, lo que no es perfecto es nuestra capacidad de decisión. Y entonces, ante una capacidad de decisión débil, tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué tenemos una voluntad débil? La otra pregunta es la metafísica. O sea, ¿por qué me muero? ¿Por qué hay muerte? Si estoy hecho imagen y semejanza de Dios en el plano metafísico, ¿por qué me muero? ¿Por qué hay ser y luego hay un horizonte del no ser? Aparentemente la muerte es el no ser. Pero si lo piensas bien, te darás cuenta que la muerte es un paso, no es el paso a la nada. Y si lo piensas bien, te darás cuenta que sí, estoy hecho imagen y semejanza de Dios, pero no soy Dios, que no es lo mismo. Pero no soy Dios. Como no soy Dios, entonces es posible que falle, entonces es posible que pase por el umbral de la muerte, que no significa la anulación o la nada absoluta, sino significa un tránsito hacia otro momento. ¿Qué más dice acá? Si el bien y el mal está cada uno actúa según su parecer, ¿qué razón tendría reclamar a algo? No entiendo esa parte de tu pregunta, Eliseo. ¿Qué razón tendría reclamar a algo o a alguien? ¿Qué quieres decir con eso? Eliseo. Eliseo. Esa parte de la pregunta no la comprendo. ¿Qué razón tendría reclamar a algo o a alguien? Bueno, a algo no conviene reclamarle nada, ¿no? Es como cuando el otro día moví el mueble y un sofá.
y estaba en sandalias. Y al levantarlo rápidamente, levantó mi uña del dedo gordo. Digo, eso es horrible. Pero ¿a quién le voy a reclamar? Al mueble no le voy a reclamar que me ha lastimado el pie, ¿no es cierto? Reclamar algo, a algo no se reclama nada, porque los algo no actúan libremente, ¿no? En todo caso fue mi propia torpeza, que no quería que me pase nada malo, pero mi torpeza lo provocó. Entonces, a alguien sí le puedo reclamar. ¿Por qué le puedo reclamar algo a alguien? Le puedo reclamar algo a alguien, ¿no? Como le puedo reclamar, digamos, a mi enamorada que se olvide de nuestro aniversario, ¿no? La primera semana del aniversario, te has olvidado. Esos pleitos de enamoraditos son la muerte. Digamos, ¿por qué le puedo reclamar algo a alguien? Porque este alguien es consciente de las cosas, conoce y es capaz de decidir o no decidir. Entonces te reclamo porque como tienes capacidad de actuar y no has actuado, te puedo reclamar. O como tienes capacidad de actuar y has actuado mal, te puedo reclamar porque has hecho mal, porque eres responsable de lo que haces, esté bien o esté mal, ¿no? Eso se responde teniendo en cuenta la dimensión personal de la libertad, que alguien hace algo. Ese alguien que hace algo, en principio, en la medida en la que lo ha hecho libremente, puede dar razón de lo que hizo. ¿Qué más dice aquí abajo? Vamos a ver. Definición de libertad. La libertad es una propiedad de las facultades superiores cuando actúan juntas. Cuando inteligencia y razón actúan juntas, no se mezclan, son cosas diferentes, pero cooperan entre sí. Cuando operan juntas, entonces acontece lo que llamamos libertad, libre albedrío. ¿Qué más dice abajo? Semejantes, no iguales. Muy bien, Simón. Daniel dice, ¿le puedo decir a un ser humano que es perfecto? ¿Le puedo decir a otro ser humano que es perfecto? Es que, ¿qué cosa es perfección? Muchas veces nuestra idea de perfección es una pura abstracción. Entonces, si tú dices, a ver, el círculo ya, ¿puedo decir que mi pelota es circular? Sí, pero en sentido perfecto es circular. Bueno, la idea del círculo es absolutamente perfecta. La pelota no es perfecta, no es circular en sentido perfecto. Pero lo importante es la pelota, no mi idea de la circularidad, ¿cierto? Entonces, es más, mi idea perfecta del círculo, que tiene una medida exacta y perfecta, mi idea del círculo, en realidad ha sido causada por los círculos, ¿cómo se llama eso? Desproporcionados que tengo a mi alcance. Las cosas esféricas, que no son perfectas, en la vida de lo real, me han permitido a mí construir una idea abstracta de la circularidad. Pero no es al revés, porque si no sería Platón, pues Platón dice, ok, comparemos a las cosas con las ideas. Es al revés. Tenemos ideas porque hemos conocido las cosas. En ese sentido, a un humano le puedo decir que es perfecto, por supuesto. Somos perfectos en nuestra imperfección. Es decir, tenemos una vida que se va desarrollando y desplegando. Y en la vida hay que luchar, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que llegar al fin del día cansados, pero cansados de hacer cosas buenas, no de hacer cosas malas, porque hacer cosas malas también cansa, pero no es satisfactorio, hacer cosas buenas cansa y es satisfactorio. Entonces, en esa imperfección que la vida tiene, que nos cansamos, que nos enfermamos, que nos morimos, que aprendemos, que desaprendemos, que amamos, que odiamos, etc. En esa mecánica, en la imperfección del humano, justamente ahí radica su perfección. Que el humano es un proceso constante de conquista, de superación. Y en eso nos asemejamos a Dios, porque podemos ser cada vez mejores. No hay límite. No hay límite en la parte superior, porque en la inferior claro que hay límite. Engordamos, dejamos de crecer, hay gente a la que se le cae el pelo, etcétera, ¿no? Pero en las facultades superiores no hay límite. Cada día puedo amar, puedo servir más y mejor. Entonces, somos perfectos en nuestra imperfección. Ella lo dice, el ser humano en sí no es perfecto, tenemos defectos, claro, y eso nos hace humanos. A eso me refiero con que somos perfectos en nuestra imperfección. Eliseo dice que no me está escuchando, a ver. Ustedes sí me escuchan, ¿no? Confirmen, por Sí, favor. profe. Sí, profe. Estoy respondiendo sus preguntas, ¿eh? Ya está. Sí, Simón, ya nos hemos quedado de corridos.
Les estoy donando mi break. Ya, sí, porque Ya, yo también profe. tengo break, ¿no? No solo ustedes. ¿Qué más dice Eliseo? Está fallando. Como en la primera parte se confirma que Jesús dijo que todos somos pecadores. Jesús dijo que todos somos pecadores. Jesús dijo, si ustedes que son malos hacen cosas buenas. Jesús más duro, ¿no? Es uno de los pasajes que me acuerdo ahorita, que tampoco es que me lo sepa todo, ¿no? Porque la primera vez que leí el Evangelio tenía, no me acuerdo, 10 años creo. Pero Jesús dice, si ustedes que son malos, hay una frase que dice, ustedes que son malos, dice, bien fuerte esa. Entonces lo dice Jesús, ¿no? Y lo dice malo porque actuamos mal, se refiere a eso, ¿no? ¿Dónde está? Jesús dijo, somos pecadores, sí, somos pecadores, pero el responsable de mis pecados soy yo, ¿no? Si fuéramos todos, Simón, ¿qué es eso? Perfectos clones. ¿Qué tienen que ver los clones con ser perfectos? ¿No? Explícame tu O pregunta, sea, Simón, si porque todos sí te fuéramos difícil. perfectos, si todos ya tuviéramos la perfección, todos fuéramos perfectos, ¿no seríamos todos iguales? Porque todos somos perfectos. Eso es porque estás quedándote en la pura abstracción. La idea de la perfección es igual aquí que en Australia, ¿no es cierto? Claro. Ya o te vas a la luna y dices, a ver, mi concepto de perfección como ella es igual, o vas a Marte, igual. Claro, si se trata de asimilarnos a una abstracción, por supuesto, clones, igualitos, ¿no? Claro. Productos de fábrica en serie. Pero si lo hacemos al revés, ¿no? Cada uno es único y cada uno tiene su manera de superar. La superación, la mejora de cada quien, muestra una belleza diferente en cada quien. Es muy bonito, ¿eh? Los que nos Diversidad. dedicamos a la educación tenemos ese don de ver cómo la gente mejora. Ahorita están ustedes chiquitos, dentro de unos años, si Dios quiere, me encontraré con ustedes en algún lugar. Ya nos verá, ya nos verá. Ya, profe, lo veré con sus ternos ahí litigando, ¿no? Hablando idiomas, los encontraré por algún aeropuerto. O sea, Profe, entonces, ¿se acuerda del ciclo de que estuvimos todos online, profe? ¿Se acuerda? Sí, vamos a saludarlo. así será. La profe, creo que lo he visto, a ver. Profe, sí, fue online. Fue online, ¿se acuerdan? Sí. No, pero estaba estoqueando por el Facebook. ¿No? Entonces, bueno, pues hoy en día somos digitales, ¿no? Y entonces, es decir, por eso la condición temporal de la vida humana es a su vez es un recurso que el humano tiene para jugarse esa posibilidad de superación. El humano, una de sus principales tareas en esta vida es aprovechar el tiempo. Si uno sabe aprovechar el tiempo, mejora a sí y al mundo. Se mejora a sí mismo, y el mundo se refiere a la realidad en la que me encuentro, o los demás también, ¿no? Entonces, es lo más propio del humano, aprovechar el tiempo e ir de esa manera mejorándose a sí mismo en un proceso constante, que no para. Algunos no se atreven, ¿eh? Algunos están satisfechos, entonces trabajan de 8 a 5 y después a ver televisión mientras se toman una chela con unas papitas fritas. Bueno, algunos no aspiran a más que a eso. Bueno, bien. Otros, en cambio, trabajan muy duro para sacar adelante a su familia y cuando pueden están con los suyos, tratando de amar imperfectamente, por supuesto, a sus hijos, a su esposa, y cuando llegue el momento tratando de servir imperfectamente, por supuesto, a sus colaboradores, a sus jefes, a la sociedad. Es decir, cada uno tiene una tarea, tiene una especie de, es como si fuese un gran campo que hay que cultivar cada día, que hay que dar la tierra día a día. Entonces, ahí es donde se puede notar esa vocación del humano a mejorarse a sí mismo en el tiempo. Entonces, el tiempo aparece como un recurso importantísimo, como el dinero. El tiempo es dinero, dicen, ¿no? Es como el dinero es un recurso. Cuando tienes un día más, dices, uy, tengo un día más. Y hoy día, ¿cuántos pisos más puedo subir? ¿Cuántas gradas más puedo escalar?
Claro, hay gente que no se da cuenta, pero es que cuando uno va madurando empieza a darse cuenta de que existe. Lo decía Luis Yusani, una persona madura el día en que se da cuenta que existe, porque en ese preciso momento empiezas a darte cuenta de la existencia, por ejemplo, del tiempo, que es un recurso siempre a tu favor, lo puedo aprovechar. Bajo circunstancias difíciles a veces, bajo circunstancias favorables a veces, eso es variable, pero no es lo que importa, porque el tema está como desde adentro saco provecho de ese recurso, desde mi interioridad, para así volverlo favorable. Eso es bonito, ese es el desafío. ¿Qué más dice que aquí? Dice, ¿qué más preguntas? Dice, la maldad se adquiere o solo con lo que nacemos. ¿Qué quiere decir con maldad, Gerardo? Si todos fuéramos perfectos, no existiría perfección. Bueno, es un planteamiento hipotético puramente abstracto, ¿no? O buscaríamos otro nivel de perfección. O sea, si nos quedamos en las ideas como idea, a mí no me gusta ser muy platónico. Además, este asunto me lo resolvió Leonardo Polo hace bastantes años, ¿no? Cuando comprendí la diferencia entre el fuego pensado y el fuego real, dije, ya está, ¿no? Leonardo Polo tiene una frase brutal. Leonardo Polo dice, el fuego pensado no quema. ¿Han hecho fogata alguna vez, me imagino, no, chicos? Sí, profe, sí. Es bacán, ¿no? El fuego está ahí, no sé qué, poner las Chévere, anchitas. los malvadiscos. Pero el fuego pensado no quema. Hay gente que se queda ahí. Decir gente es una simplificación. Hay escuelas filosóficas, comenzando por Platón, que se quedan con la idea de la realidad. Son tan lindas que se quedan con la idea. La idea de la fogata es muy linda, pero es más linda la fogata en sí, con buena compañía, por supuesto, ¿no? Entonces, si nos quedamos a nivel abstracto con la idea de la perfección, pues es bien aburrido, ¿no? Lo que es interesante es ver dónde podemos alcanzar, ganar niveles de perfección. ¿Es posible que sea un mejor estudiante? Creo que sí. ¿Es posible que sea un mejor profesor? Creo que sí. ¿Es posible que sea un mejor hijo? Creo que sí. ¿Es posible que sea un mejor hermano? Creo que sí. ¿Es posible que sea un mejor ciudadano? Sí. ¿Es posible que no vuelva a copiar los exámenes? Sí, etcétera. Es decir, el de superación está ahí delante, si lo tomas. Puedes no tomarlo. Es el desafío. Por eso tienes libertad para ver si lo tomas o no. No, tienes libertad para tomarlo. Esa es tu O para responsabilidad. evitarlo. Y cuando no lo tomas, te lo pierdes. Esto es como que, oh, mira, acá hay no sé si les guste, pues, ¿no? Dice, oye, han traído un pollo broster, ya abrió la pollería y me han traído un pollo a la brasa. Y dice, no lo voy a comer, te lo pierdes, pues. Así de simple. ¿No? O sea, la libertad está eso para ir a más. No voy, no vaya, pues te lo pierdes. Punto. Entonces, digo, la perfección es un asunto. Es que los griegos se dieron cuenta, los griegos le llamaron a eso excelencia, y lo hemos visto cuando hablábamos de Aristóteles. Los griegos le llamaban, más que de perfección, hablaban de excelencia. Excelencia significa ir de piso 5 al 6, ir de nivel 4 al nivel 5, de nivel 5 al nivel 6, y para arriba y para arriba. La excelencia. Excelencia en griego se dice arete. Ahora vamos a ver. Hacia todos, ¿no? Aquí. Excelencia, en griego, excelencia, se dice arete. Arete se suele traducir por virtud. Pero ellos, por arete, estaban significando excelencia, que es la capacidad de superación continua. ¿Qué más dice acá? La perfección no se puede mejorar porque es acto y no tiene potencia. Bueno, el humano sí tiene potencia, ¿no? Por eso estamos en el tiempo. Dice Ángelo, ¿y si lográramos la reconstrucción celular del cuerpo completo, logrando así rejuvenecer el propio ser, sería una forma de jugarse al tiempo? Pero eso ya sucede, Ángelo, no te has enterado. Ángelo, ¿estás ahí? No me he enterado qué cosa, ¿cómo eso es? ¿Alguna vez te has hecho un corte en alguna parte de tu cuerpo, algún accidente? ¿Tienes cicatrices? Sí, no me refería a eso, sino que cómo se llama. No, escúchame, tienes que pensarlo.
Esa cicatriz indica una capacidad autorregenerativa del cuerpo. El cuerpo se Sí, pues autocura. sería una parte específica del cuerpo que ya está, ¿cómo se llama? Así lastimada. Me refiero al cuerpo completamente así, ejemplo, de decirlo así, ya está Tú te viejo y refieres a no rejuvenecerlo. perder la juventud. Ajá, algo A así. eso te refieres. Pero la capacidad Ajá. ya la tienes. O sea, el cuerpo se autorregenera todo el tiempo. De hecho, los biólogos dicen que el 100% de nuestras células de hoy no es el 100% de las células de hace un par de años. Porque todo se ha cambiado. Todo. 100%. Porque el cuerpo se va regenerando constantemente. Solito. Es automático. Entonces, el gran misterio es porque hay un momento en el que comienza el deterioro del cuerpo. El mecanismo ya no sirve para mantener la juventud, sino que se sigue reconstituyendo el cuerpo continuamente, pero a unos niveles ya de menor desempeño, de menor calidad física, y se llama envejecimiento. Entonces, pero eso que tú mencionas ya sucede. El cuerpo se reconstruye desde siempre. Se construye todo el tiempo, se reconstruye todo el tiempo. Entonces, el tema es, ¿y por qué no nos mantenemos jóvenes siempre? Ese es el tema. Y la respuesta no es complicada. Lo que pasa es que el cuerpo es material. Y tanto material se desgasta. El cuerpo se desgasta. Como todo lo material, como mi casa, mis zapatos, mi saco, las cosas materiales se desgastan. Porque son materiales. En cambio, en el hombre hay algo que ustedes conocerán gente que por dentro es muy joven. Y conocerán gente joven que por dentro es muy vieja. Yo he conocido, es horrible. Gente joven que tiene un interior muy oscuro, digamos, ¿no? Que envejecen en el alma. ¿Qué dice acá? Por ser contingentes somos libres. La contingencia es una categoría metafísica. La libertad es una categoría ética. Son canales, son frecuencias distintas. ¿Qué dice acá? Ya está. Jorge ha dicho, lo acabo de decir, ¿no? La materia se corrompe. Bueno, chicos, sigamos ahora con los primeros cristianos y con la patrística. ¿Ya? Me pareció una buena conversa, no sé ustedes. ¿Les ha parecido bien o la Sí, próxima profe. cortamos? Estuvo bueno, Muy profe. bien, Estuvo profe. bueno. Estuvo intenso, bacán. Muy Sí, interesante, profe. profe. Ya, si no les parece, díganme para la próxima, choteamos a los que hacen preguntas y seguimos. Es que la idea es, pues, que la reflexión se haga efectiva, ¿no? No simplemente estar repasando ideas antiguas, sino pensar junto a ellos, ¿no? Bien, así es que hubieron, ya esto ya lo saben, ¿no? Movimientos filosóficos, escuelas filosóficas no cristianas, y no pasa nada, ya siempre habrá gente que piensa distinto. El tema es que hubo un recelo, y una defensa contra el cristianismo a partir de estas otras escuelas. En particular el gnosticismo, hay un libro de Ricardo de la Cierva, no me acuerdo el nombre ahorita, Ricardo de la Cierva ha escrito varios libros inmensos, un historiador, no sé si sigue vivo, un historiador español, es un libro que se llama Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, en el que hace un recorrido histórico del cristianismo, y él muestra, también lo muestra real en sus textos, pero con más sutileza. Pero se muestra cómo es que el gnosticismo es una filosofía que le ha declarado la guerra a la iglesia desde el principio y hasta ahora. Constantemente el gnosticismo es una forma de pensamiento que trata de atacar la fe cristiana como una alternativa al cristianismo. Ya al comienzo le presentó batalla, perdió, pero cada cierto tiempo otra vez vuelven a aparecer tendencias heréticas de corte gnóstico, es decir, de una especie de superconocimiento que haría inútil el conocimiento de la fe. Es el gnosticismo. Luego el neoplatonismo, ya saben que se refiere a Platón, con el gran Filón de Alejandría. Entonces, hubieron por parte de estas escuelas otras oposiciones al cristianismo naciente. Y por parte de la gente de a pie hubieron confusiones identificando al cristianismo naciente con nuevas versiones. Luego, los que salían de estas escuelas y se hacían cristianos, traían pues consigo su manera de ver las cosas y muchas veces dieron lugar a herejías, a confusiones. Hasta el siglo II,
el cristianismo se difunde dentro de los cauces existentes del mundo judío a lo largo del imperio. En esta época pues se termina de escribir el Nuevo Testamento, el último que escribe es San Juan. Luego, en el siglo siguiente, es lo que estoy ahora he contado, ¿no? Los padres apologetas, y luego de los padres apologetas, también se puede decir apologéticos, pero también se le dice apologetas, los padres apologetas, lo que hacen es tratar de hacer una exposición razonada del cristianismo para alguien que no es cristiano, a fin de que no se sigan levantando infundios contra el cristianismo, sino que se conozca una síntesis sencilla y rápida. Luego ya aparecen propiamente los padres de la iglesia, que estos ya hacen investigación, surge ahí la teología católica, con los padres de la iglesia, que ellos estudian el dato revelado y tratan de explicarlo. Para explicar el contenido de la revelación, echan mano de todo el aparato filosófico que tenían a su alcance, es decir, las categorías, el método filosófico lo usan para la investigación teológica. La investigación teológica consiste en tratar de comprender los datos revelados. ¿Qué quiere decir que nombre y imagen semejanza de Dios? Bueno, y sobre esos ríos de tinta. ¿Qué quiere decir que Dios es uno y trino? Ríos de tinta. ¿Qué quiere decir que Dios salva al hombre? O sea, tratan de explicar la revelación. Entonces ahí surge los padres, son muy importantes, ¿ah? Los padres de la iglesia son muy importantes. Están primero los padres apostólicos, o sea, los que conocieron a los apóstoles. Luego están los otros padres, son muy importantes porque en los primeros siglos del cristianismo, cuando todo estaba fresquito, en sus escritos, en sus argumentaciones, uno encuentra, digamos, ese núcleo de la fe. Por eso es que la iglesia en el tiempo, en la historia, constantemente reflexiona sobre sí misma y vuelve, eso es todo el tiempo, y se vuelve a estudiar a los padres de la iglesia. Se piensan, se estudian. ¿Para qué? O sea, la iglesia en el hoy, siglo XXI, se va renovando acudiendo a sus fuentes. Porque en el cristianismo se forja, está la escritura, las tradiciones de la iglesia, la tradición de la iglesia con mayúscula, y está el magisterio vivo de la iglesia. Entonces, la iglesia se pliega sobre sí mismo hacia sus orígenes para renovarse constantemente en el tiempo. Uno de los autores más citados, por ejemplo, en el siglo pasado, la iglesia hizo una reunión de todas sus autoridades para justamente hacer un updating, como se diría ahora, ¿no? Una actualización. Pasar al 2.0. Entonces se llamó el Concilio Vaticano II, y se reunieron todos los padres de la iglesia, con el Papa a la cabeza, todos los obispos, y con un montón de expertos teólogos. ¿Para qué se reunieron? Para tratar de ver qué cosas se han ido diriendo a través de los siglos que no son parte de la fe, y qué cosas de la fe hay que resaltar porque se están dejando de lado. Entonces, el autor más citado en el Concilio Vaticano II, siglo XX, es Agustín de Hipona. Es un obispo africano de hace 16 siglos, 15 siglos, de hace 15 siglos. Tú no puedes ir tan locos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Los que hacen computadoras no se fijan en las máquinas que hacía Leonardo da Vinci. Los que hacen computadoras van mirando, o sea, van superando lo inmediatamente anterior y van a más. Pero en el cristianismo no es así. El cristianismo vuelve a sus fuentes. Y por ejemplo, de los padres más citados, uno de los padres, el último fue San Agustín. Uno de los padres de la iglesia más citados en el concilio ha sido Agustín de Hipona. Fíjense que es un obispo de formación latina, latino además él, de nacimiento africano y de trabajo pastoral africano, porque él nació en Tagaste y después ejerció de obispo en Hipona, al norte de África. Entonces, y refleja la universalidad de la iglesia, porque ni era judío, ni había nacido en Roma, ni había nacido en Grecia. Es un romano de cultura
y de origen africano. Entonces, y la Iglesia Universal vuelve a este africano de hace 15 siglos para tratar de actualizar su mensaje, de renovar su mensaje, volviendo a la fuente siempre nueva del mismísimo Evangelio y de los primeros hermanos que conocieron a los apóstoles, que vieron las primeras vivencias, y ese es un poco las fuentes de renovación de la Iglesia, están dentro de ella, hacia atrás en la historia. El primer amor le llaman a eso, o sea, los primeros hermanos. Bueno, así es que los padres apologetas, unos son latinos, otros son griegos, ¿ya? Ocupan diversos temas y valoran positivamente el pensamiento griego. O sea, esa es una característica de los padres apologetas católicos, que le dan valor, dicen, bueno, tampoco estaban tan perdidos los pensadores, ¿no? Algo bueno han encontrado. Entonces aquí es que surge una doctrina que es muy interesante. No sé si la han escuchado ustedes alguna vez. Lo voy a poner aquí. ¿Dónde está? En latín se dice Semina Belli. ¿Han escuchado esto alguna vez ustedes? Las semillas del verbo. Es decir, ellos dicen, el verbo es el logos, que como San Juan le llama a Jesús, ¿no? La palabra, el logos. El verbo también se traduce. Entonces, al comienzo, dicen, bueno, hay verdades, en los diversos pensadores han encontrado verdades, por supuesto, no la vamos a dejar de lado, porque la fuente de la verdad es una sola. Entonces, recogen, reconocen valores positivos en los grandes maestros de la antigüedad. Y es la hora, ¿no? Sí, porque hemos ido de corrido. Ya. Bueno, hemos llegado hasta acá hoy día. Acabo esta diapositiva, ¿no? Para irnos. ¿Y qué más dice? Bueno, utilizan el griego, la filosofía griega, sí, en sentido metodológico, ¿eh? Tienen influencia, sí. Están conectados a la cultura de la época también, sí. Establecen una dogmática, es decir, la enseñanza, la doctrina, que se va transmitiendo por dos vías, ¿no? Por predicación y por escritos. Entonces, los escritos de quienes están catalogados como padres de la Iglesia son importantísimos. No se consideran que son pues, palabra de Dios, porque no lo son, pero sí tienen un estatus especial. Los doctores de la Iglesia tienen un estatus especial porque se considera que en su magisterio se está expresando el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor de una manera especialmente clara. Por eso es que constantemente. Y por otro lado, los padres griegos también tienen su estilo y su enfoque. Los padres latinos también es distinto. También hay padres orientales, poco conocidos, pero también los hay. Entonces, estudiándoles a ellos, uno se acerca un poco más a la riqueza o ¿cómo se dice? A la pureza del mensaje. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿Todo claro? Profesor, ¿va a subir las clases de Aristóteles de la semana pasada? ¿No las he subido? Está hasta la 12. Dios mío. ¿Quién es el delegado que no me lo recordaba? Tienen que cobrar una multa al delegado, ¿eh? ¿Ya? Pagarle un apanado Me van virtual. a pegar un riñe, Ya. profe. Entonces, a ver si lo hago esta noche o mañana, ¿ya? Ya, Y profesor, lo gracias. subo. Gracias. Hasta el lunes, dice. Ya pues, ya nos vemos. Hasta el lunes. Estudien, ¿ah? ¿Viste, profesor? Chao, gracias. Nos Sí, vemos. sí. Perfecto. Muchas gracias. Chao, profe. Bien. Hasta luego. Profe, Gracias por la charla, profe. Ya, gracias a ustedes. Ya nos vemos. Profesor, Sí, dígame, licenciado. disculpe, el lunes venía todo Aristóteles, ¿no? Sí, Aristóteles. Ah, ya. Si ok. quieres metemos más, ¿ah? No hay No, problema. no, gracias. No, Sugerencia pues de está bien, Joaquín. Aristóteles, está bien. Sugerencia de Gracias. Joaquín. No, profesor, ahí nomás, gracias. Buenas noches, profe. Ya, Ok, chao, chao. buenas noches, buenas Chaucito. noches. Chao, chao. Díganle a Hasta Macarena luego. que no me grite, por favor. Disculpe. Ya. Esto en mayúsculas, pues. Chao, nos vemos.